mensajes tienen que ver con iglesias en particular, que allí aparecen en el mapita, estaban distribuidas en los 7 distritos de toda esa región del Asia, y cada una de esas 7 distritos tenía allí, hemos dicho, diferentes bases postales, de las cuales a partir de ahí el mensaje después iba a ser distribuido al resto de las iglesias en el Asia Menor. Cada uno de estos mensajes tenía el blanco perfecto dirigido a una iglesia diferente. Allí estaba la iglesia de Éfeso, ya la vimos la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos a hablar acerca de Tiatira, Sardis veremos el próximo domingo, y nos quedarán después 2 iglesias más, Filadelfia y la Odisea. El otro mapita lo muestra allí más o menos cómo están desparramadas las iglesias. Éfeso era una iglesia que estaba junto al mar, allí un puerto importante, comercial. Esmirna, en una bahía espectacular, vimos algunas fotos el otro día. Esa ciudad persiste hasta el día de hoy. Pérgamo si bien estaba situado lejos del mar, estaba situada en una colina impresionante, donde vimos el domingo pasado, Dios le llamaba santuario, base estratégica de Satanás. Allí estaba establecido el trono de Satanás. Hoy vamos a dirigirnos a otra iglesia llamada o enfocada allí en la ciudad de Tiatira. Dijimos también que a pesar de que los mensajes iban dirigidos directamente a las iglesias que allí estaban y que eran reales, de verdad, también cada iglesia representaba un espacio en la historia del cristianismo. Y Tiatira nos va a abarcar más o menos desde el 590 hasta el 1517 después de Cristo. Una iglesia completamente idolátrica. Dicen tus apuntes allí, Tiatira significa sacrificio continuo, es decir, que va a representar aquel tiempo en donde la iglesia, a través del sacrificio, a través de los ritos, a través del paganismo total, quería acercarse a Dios. Dice allí, en la plaquita que sigue, estaba situada a unos 56 kilómetros al sureste de Pérgamo, la iglesia que vimos, o la ciudad que vimos el domingo pasado, fundada por Alejandro Magno alrededor del año 300 a.C. O sea, a esta altura la ciudad tendría unos 500, 600 años. También abundaban allí las organizaciones gremiales y albergaban las oficinas principales de los gremios, como los curtidores, alfareros, tintoreros y textiles. En esta ciudad, si vos te fijás en Apocalipsis 2, vaya a Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 2, ¿llegó? Versículo 18 hasta el 29, se va a dar cuenta que de todas las cartas escritas, de las 7 cartas escritas, esta es la carta más larga, es la carta que tiene más contenido. Pero el pueblo o la ciudad de Tiatira es el pueblo más pequeño, el más chiquitito. Esta no está cerca de un mar, no está cerca de un monte, está en el medio de una ruta que une Pérgamo, una ciudad sí importante, con Sardis, otra ciudad importante que veremos el próximo domingo. Pero esta ciudad está allí en el medio y está establecida ahí como un punto comercial. Allí hay fábricas textiles, se dedican ahí a la lana, a trabajar la lana, a trabajar el hilo, a trabajar los cueros y también a teñirlos, la tintorería. Es tan grande y tan importante este comercio de lanas o estas empresas textiles que están tan bien organizadas que se organizan a través de diferentes gremios. Veo hoy en día como está el gremio de la construcción, el gremio de la gastronomía, diferentes gremios. Ahora, no hay nada malo en que se organizaran a través de los gremios. El problema es que cada gremio tenía a su propio Dios.
Cada gremio tenía a su propia líder al quien también veneraban. Y cuando vos pertenecías a uno de estos gremios, como cristiano tenías que trabajar y tenías que pertenecer a uno de estos gremios obligatoriamente, ¿qué era lo que pasaba? Que te obligaban también a adorar al Dios del gremio. Teníamos aquellos, al Dios de la medicina, ¿se acuerdan el domingo pasado que hablábamos de Esculapio? Entonces, si vos eras un médico, tenías que adorarlo y tenías que obligatoriamente ir a las fiestas que se celebraban en los gremios y allí en esas fiestas adorar y participar de lo que sacrificaban a esos ídolos. ¿Cuál era el riesgo? Que si vos no, como parte de esa fábrica, como parte de ese grupo, no adorabas, no ibas a las fiestas que el gremio organizaba, podías perder tu trabajo. No solamente perder tu trabajo, evidentemente perder todo lo que significaba los beneficios que el gremio te daba en esa oportunidad. Dice allí, más adelante, próxima plaquita, Tiatira significa actividad sacrificial, representa el error en el que cayó la iglesia en el periodo de los años 500 a los 1500 después de Cristo, donde ignoraban el hecho de que el sacrificio de Cristo en la cruz era suficiente para perdonar pecados, para perdonar todos los pecados. Como dice allí, llegaron a convertir la cena del Señor en un sacrificio con un altar y una casta especial de sacerdotes. La Iglesia Católica a partir de ese momento, a partir de ese tiempo, transformó la misa, lo que usted conoce la misa, como el sacrificio vivo de Cristo. Se llama esto la doctrina de la transustanciación, en donde el vino se transforma en sangre y donde el pan se transforma en un pedazo del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted está celebrando allí la misa, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Está comiendo un pedacito de carne, está comiendo un pedacito de dedo, y está comiendo, que además de eso, se está tomando la sangre propia de Cristo. Eso es lo que la Iglesia llegó a creer en ese tiempo, y cada domingo que se celebra la misa, se celebra nuevamente el sacrificio de Cristo. Entonces, todo el tiempo Cristo está muriendo, todo el tiempo Cristo está siendo ofrecido así, en sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y veamos cuál es el mensaje directo en la palabra que el ángel va a dar a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, verso 18 dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana,
al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe? El mensaje directo a esta iglesia, el mensaje más fuerte que salta de esta escritura, tiene que ver, como lo dice allí en el versículo 20, tengo pocas cosas contra ti que toleras. A esa mujer, dice allí, Jezabel. La iglesia era una iglesia fuerte en obras, en paciencia y, como dice allí, en amor. A veces confundimos estos dos términos, ¿no? El amor y la verdad. Entonces, están por allá aquellos que sostienen que la iglesia debe ser todo amor, 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 y en base a esa verdad, tolerar cualquier tipo de cosas. Y por ese amor, como tenemos que respetarnos y como tenemos que tolerarnos, no debemos juzgar a nadie. Por otro lado, están aquellos que sostienen que lo más importante es la verdad, entonces hay que caer con todo el juicio y con toda la verdad. Gracias a Dios tenemos en la Escritura que Dios nunca contrapone sus atributos. Los atributos de Dios nunca están en guerra, nunca están en conflicto. Nosotros podemos estar en guerra y podemos estar en conflicto. Pero Dios nos ama a través de su verdad. Y por su verdad nos muestra su amor. Nunca vas a encontrar un atributo de Dios en contraposición con otro atributo de Dios. Por eso dice ahí, mire, ¿qué es lo más importante, el amor o la verdad? Los liberales enfatizan el amor para producir movimientos ecuménicos, mientras que los dogmáticos elevan la verdad y esto termina comprometiendo el amor. Nunca Dios va a contraponer un atributo con otro. Dios nos ama a través de su verdad y nos dice la verdad a través de su amor. Esa palabrita que aparece allí, placa siguiente, tolerancia. A veces no la entendemos bien, a veces no la comprendemos bien. En el pasado la tolerancia era aquel momento o aquel acto en donde nosotros podemos estar hablando aún con una persona que piense diferente a nosotros. Podemos hablar con alguien que crea en cosas que son diferentes a las nuestras. Pero la tolerancia tenía que ver con el momento en el que yo puedo respetar que pienses de otra manera, yo puedo respetar que creas algo diferente a mí, pero respeto tu posición, respeto que tengas otra opinión. Hoy en día la tolerancia, el significado de tolerancia ha cambiado por completo. Hoy en día ser tolerante es aceptarlo absolutamente todo. Y una persona que cree algo diferente, una persona que enseña una doctrina diferente, ya es tratado como un intolerante. Por eso el cristiano, cuando señala el pecado, es señalado como un intolerante. Lo que vamos a estar estudiando hoy, en esta noche, tiene que ver con este tema de la tolerancia. Dice, tenemos hoy la carta más larga enviada al pueblo más pequeño del resto de las 7 iglesias. Tiatira va a enfrentar el poder de la mala influencia que la llevaba a alejarse de Dios. Dios reprende a aquellos que en vez de confiar en Él y depender de Él, buscan salidas alternativas. Son aquellas personas que muchas veces ante la presión, ante la influencia del pecado, ante la influencia de situaciones o circunstancias fuertes, por no tolerarlas, por no estar equipados, por no estar entrenados, por no saber cómo encontrar la salida, buscan una salida, como dice ahí, en la periferia espiritual. Es como que están con un pie afuera y un pie adentro, ¿no? Es como que están con un pie cerca de Dios y otro cerca del enemigo. Aquellos que a veces decimos,
están bien con Dios y bien con el diablo. Pero no se puede estar bien con Dios y bien con el diablo. La Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se transforma en un enemigo de Dios. Y están aquellos, por ejemplo, escapistas, es decir, los que van buscando religión, es decir, la religión no va a salvar y la tradición tampoco va a salvar. A veces creemos que por cumplir ciertos ritos, venir a la iglesia, tener una Biblia y demás, ya estamos bien. Y nos transformamos en religiosos. Y recuerde esto, Dios no busca una religión, Dios está buscando una relación personal con cada uno de nosotros. Por eso trabajamos el tiempo de lectura, por eso trabajamos el tiempo de oración, por eso trabajamos el estudio de la palabra de Dios, por eso insistimos en el discipulado, por eso tratamos de que la palabra de Dios se te haga carne, no solamente un mero conocimiento. La religión no alcanza, la tradición tampoco alcanza. Podés saberte todo el himnario bautista, si querés, de memoria. Todas las canciones de Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, saberlas de memoria, no te sirven para nada. Si en el momento de una prueba, de una dificultad, no vas a buscar el consejo de Dios, no te aferrás de las promesas de Dios, no creés a pesar de que las circunstancias son todas negras y negativas, y todo el mundo se te viene abajo, seguir creyendo, seguir creyendo. Hemos visto en estos pequeños años, hoy vamos a llegar más o menos al año 1500 de la era cristiana, y vos has visto como en cada una de las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, el enemigo se ha vuelto ensañado con tal de destruir la fe, con tal de destruir la iglesia. En la primera iglesia ellos habían perdido ahí su primer amor. En la segunda iglesia, si te acordás, a pesar de la persecución total que tenían, emperador tras emperador, cada uno peor que el otro, pero ellos habían mantenido su fe. Ellos habían aprendido, como aprendimos, que aún en la prueba más difícil Jesucristo estaba al lado de ellos. El domingo pasado estuvimos viendo cómo aquellas cosas que tengo, las que me aferro, pueden terminar destruyéndome. Por eso ahí dice, los que van a la periferia espiritual, como los escapistas, encuentran que la religión no les sirve, no les alcanza, no les llena. Están aquellos también que son influenciables, fácilmente influenciables. Son niños espirituales. Santiago los llama y les dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Son arrastrados como por el viento, como la ola del mar, van de un lado para el otro. Un día quieren ser misioneros al África, el otro día no lo trae a la iglesia ni con una grúa, ni con un camión. Y un día están allá arriba y otro día están allá abajo. Y así funciona. Esos son los influenciables. Después aparece otro grupo, los ansiosos, los que están buscando respuestas ya. El domingo pasado hablábamos de eso. El jueves también hablábamos un poquito. A veces queremos respuestas hoy, ya. Y hay veces que no es el tiempo de respuestas. Es el tiempo de confiar. Es el tiempo de esperar. Es el tiempo de entender que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En último lugar, aparecen los necios, los que no entienden que la victoria viene a través de procesos. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Y la Biblia habla de diferentes estados, de diferentes tierras. Tierra de esclavitud, Así estuvo Israel por más de 400 años. Tierra de desierto. Después de la esclavitud era necesario que Israel pasara por el desierto. Y todo ese proceso en donde pudiera llegar y conocer las leyes de Dios. Y la tierra de plenitud, la tierra prometida, la tierra de victoria, que no escapa de batallas y de luchas, pero donde hay promesas y donde hay victoria. Ahora, no se puede pasar de la tierra de esclavitud a la tierra de victoria. Es necesario pasar por el desierto.
Entonces, en cada una de esas etapas, Dios trabaja con nosotros, Dios trabaja con nosotros. Y lo que nos enseña esta iglesia de Tiatira, como ahí dice, es que todo lo que permito en mi vida se va a volver en contra de mí o a favor de mí. Se lo repito, todo lo que usted permita que entre en su vida se va a volver en contra suyo o a favor suyo. Si usted le abre la puerta al diablo, no espere tener victoria. Si usted le abre la puerta al enemigo, no piense que su vida va a estar mejor. Pero si le abre su corazón a Cristo, sabrá que tendrá los resultados de las promesas de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿a quién le estoy abriendo la puerta de mi vida hoy? ¿Estoy dejando que Satanás haga nido? ¿Se acuerda lo que hemos dicho muchas veces? Mente vacía, oficina de Satanás. O su mente se está llenando de la palabra de Dios. O su mente se está llenando del consejo de Dios. O su mente se está llenando de aquellas cosas que Dios quiere que usted busque. Mire, dice allí en sus apuntes, ¿por qué? Porque en un mundo donde debemos enfrentar luchas a diario, necesitamos recibir la influencia correcta que permita tener una mentalidad lista para vencer. Viene la prueba, pero no me tira. Viene la dificultad, pero no me desanima. Viene aquello que no esperaba, pero no me derrota. Creer que las cosas suceden por sí solas es un error. Necesitamos actuar y no descuidarnos. Mire, si usted quiere tener este año un año victorioso, si usted quiere cumplir metas, alcanzar sueños, tiene que tomar acciones. Hay que tomar acciones. El jueves estuvimos estudiando el Salmo 42 y vimos el estado y la situación en la que se encontraba el salmista y descubrimos que estaba desesperado. Tan desesperado que dice, en los primeros versículos decían, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, no clamaba de espiritual que era, no exclamaba porque quería estar con Dios. No, estaba desesperado, estaba destruido. Estaba escuchando voces de los enemigos, voces de los que estaban cerca de él y aún voces internas que él mismo se hablaba. Pero ante esa presión y ante esa dificultad, él no se quedó quieto y tomó acciones. Y así tenemos que hacer nosotros, tomar acciones. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, todo lo que hago está a la vista de Dios. Dígalo conmigo. Todo lo que hago, todo lo que usted hace. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que es correcto, incorrecto, lo que le va a ayudar, lo que no le va a ayudar. A Dios no se le escapa nada. Dice versículo 18, mire, ahí, capítulo 2, escribe el ángel de la iglesia Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Todo lo que hago está a la vista de Dios, porque Él pone su atención de manera personal. A veces nosotros creemos que Dios está lejos de nuestra vida, que a Dios no le importa lo que yo hago, si como, si no como, si me visto, si no me visto, si vengo a la iglesia, si no vengo a la iglesia, no le importa. Mire, el Dios que creemos, el Dios que conocemos, Jesucristo, es un Dios personal. ¿Puede decir conmigo? Personal. Él atiende a mis necesidades personales. Él no envía un ángel y dice, che, andate hasta Sevilla, a ver qué está haciendo Francisco, a ver si necesita algo, andá allá. Andá a mandar a alguno que se ocupe de Jesús, a ver si está bien, si está mal, capaz que necesita un poco de plata, mandale un poquito ahí. Él no tiene mensajeros, no envía mensajeros. Él viene directamente a mí, se presenta cada mañana. Termina la escritura que vamos a leer hoy. Dice, Él es la estrella de la mañana. Lo primero que aparece cuando usted se despierta es Jesucristo.
Lo último que aparece cuando usted se va a dormir es Jesucristo. Él es el primero, el último, el alfa, el omega, es el principio, es el fin. Así se presenta Él de manera personal. Y el versículo 18 está diciendo que Él tiene ojos como llama de fuego, es decir, va a mirar con poder, va a mirar con atención, va a mirar con dirección, va a prestar atención a cada uno de sus pasos sin escaparse en ningún detalle. Y está diciendo el texto allí, mire más profundamente, y sus pies semejante al bronce bruñido. Ese bronce bruñido es señal de juicio, es señal de evaluación, de juzgar. Con esa intención Él va a venir a su vida. Y se va a presentar aquí a esta iglesia, va a venir. No, ay, ¿cómo andan? Él se va a presentar a la iglesia de Tiatira y la va a evaluar, la va a pesar, la va a juzgar. Y allí, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, Él pone su atención de manera personal y esto es tremendo. Yo no sé si usted se da cuenta del valor que tiene el versículo 19, pero el versículo 19 dice, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sabe? Es increíble, pero cada vez que a nosotros nos toca juzgar a alguien, dígame si me equivoco, lo primero que usted ve es lo que la otra persona hace mal, ¿sí o no? Siempre lo primero que vemos es lo que está mal. Siempre lo primero que hacemos es resaltar aquello que la otra persona se equivoca. Una de las cosas que más me odiaba, yo muchas veces, de personas para las cuales me tocaba trabajar, ¿no? Aún dentro de la iglesia, líderes, pastores, ¿no? Que vos hacías todo el esfuerzo, te mataba trabajando, buscando los detalles, tratando de que sabía que el tipo era medio estricto, entonces vos agarrabas y tratabas de hacer las cosas bien. Y yo no sé cómo hacía, pero la persona entraba y veía el papelito que estaba tirado allá en el rincón, sin ver todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que se había hecho para alcanzar aquella meta, aquel sueño, aquel logro, aquel proyecto que habíamos trabajado. Y veía el pelito ahí. Lo que nadie tal vez había visto, y a vos con todo lo que estaba haciendo, a veces se te pasaba. No sé si te ha pasado algo así. Pero ¿sabes qué? Dios no ve lo que haces mal primero, sino que Él ve lo que haces bien. Él ve tus esfuerzos, Él ve tu trabajo, Él ve tu paciencia y Él resalta ahí 5 cosas que esta gente estaba haciendo. Mire, número 1, obras. Obras es trabajo. Obras demuestran lo que lo que vos estás produciendo o no estás produciendo. Y Él ve las obras. Segundo, ¿qué dice? Amor. Él se da cuenta no solamente de lo que estás haciendo, sino con qué intención lo estás haciendo. O por qué lo estás haciendo. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te lleva a hacer aquellas cosas que estás haciendo? Porque muchas veces las cosas que las hacemos pero con una doble intención, con tratar de agradar a alguien, de cumplirle lo que el otro pidió, pero no lo estamos haciendo con una verdadera causa, con algo que realmente venga de Dios. Pero esta gente tenía amor. Las obras que hacía, las hacía con amor. Dice allí, tercero, fe. Esta iglesia, en medio de esta situación, en donde muchas veces tenía que estar, como le digo, jugándose la vida porque podía perder el trabajo, tenía fe. Creía en Dios. Le creía a Dios. Acuérdese, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta gente tenía fe.
Y Dios veía eso. Veía obras, veía amor, veía fe. ¿Qué más veía? Servicio. ¿Cuál es la diferencia entre obras y servicio? La palabra servicio viene de los siervos. La palabra siervo es doulos, esclavo por amor. O sea, esta gente estaba dispuesta a dar de su tiempo, a dar de su dinero, a dar de su energía, a dar de sus posesiones. Estaba dispuesta a servir. Era una iglesia servicial. ¿Bien? Quinto lugar, ¿qué tenía ahí? Paciencia. En Santiago, la Biblia dice que la paciencia viene producido por las pruebas, ¿no? Y que la paciencia tiene su obra completa para que nosotros seamos perfectos y cabales y que no nos falte cosa alguna. Una iglesia paciente. ¿Sabe? Dios sabía bien las virtudes que esta iglesia tenía. Y no atacaba directamente ahí de plano y de lleno el error, resaltaba a esta iglesia. Por eso, todo lo que hago, mi amigo, está a la vista de Dios. Y como todo lo que hago está a la vista de Dios, lo que sigue es la exhortación que Dios da a esta iglesia. Y la exhortación te dice que todo lo que me controla me puede destruir. El versículo 20 dice, mire conmigo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta mujer Jezabel era una persona que estaba dentro de la iglesia. Diga conmigo, dentro. Dentro de la iglesia. Y la idea de esta mujer era que, así como la Jezabel del Antiguo Testamento, sirvió para hacer tropezar a todo un pueblo, a toda una nación, esta también estaba dentro de la iglesia, haciendo tropezar a los cristianos, y más que a los cristianos, a los líderes, a los siervos. Este es un espíritu, el espíritu de Jezabel, que muchas veces se mete dentro del cuerpo de Cristo y nosotros no nos damos cuenta, pero que aún en los días de hoy sigue actuando y sigue trabajando. ¿De qué manera actúa el espíritu de Jezabel? Mire, plaquita que sigue, ahí dice, la palabra tolerancia, le estaba explicando hoy, dice, es un concepto muy reverenciado en nuestra sociedad. Antes significaba de que puedo hablar con alguien, aunque esté en desacuerdo con él, piensa diferente, pero lo puedo respetar, reconocer que también es una persona creada a la imagen de Dios, pero yo apoyo el derecho que tiene de expresar su opinión. Hoy en día tenemos otra definición. Vos no podés juzgar como malo ningún estilo de vida de ninguna persona porque inmediatamente sos calificado de intolerante. Es por eso que el cristiano que no aprueba el estilo de vida de otro es visto como intolerante de parte de aquellos que se consideran todo tolerantes. ¿Se da cuenta? Aquí la iglesia estaba tolerando este principio, a esta mujer Jezabel. Fíjese las características que tiene el espíritu de Jezabel. Número 1, manipulación, control. Eso hacía Jezabel. Manipulaba, controlaba. En Primera de Reyes, capítulo 16, usted puede leer que era la esposa del rey Acab. El rey Acab fue el rey más perverso que tuvo Israel. ¿Está bien? Y si usted lee 16, 31, 32, va a encontrar que lo peor que hizo este rey perverso fue casarse con Jezabel. Así que imagínese cómo era la flaca esta, ¿eh? Cómo pintaba la niña, ¿no? Manipulación y control, al cual dominaba completamente al rey y él cedió autoridad ante ella. ¿Sabe que muchas veces este espíritu es
fácil de verlo. Hoy Jesús lo hacía medio en chiste, medio en serio, no sé, después le vamos a preguntar, vamos a tener que tener una charla esta semana. Pero decía, bueno, yo digo una cosa, mi mujer dice otra. Fue en chiste, ¿no? Fue en chiste. Pero sabe que nos reímos acá porque nos conocemos, pero a veces eso se hace real y práctico en un hogar. Hay mujeres que son manipuladoras y controladoras. Y cuando vos vas a hablar, la primera que salta es ella. Y le tapa la boca y no deja hablar al marido. Ese es el espíritu de Jezabel. Que manipula, que busca controlar. La mujer de por sí, en su naturaleza, quiere controlar. Quiere dominar. El tema es que el hombre le deje controlar y que le deje dominar. Y ese espíritu se cuela y se mete muchas veces dentro de la iglesia, queriendo controlar, queriendo manipular. Y no ataca solamente a mujeres, a veces son hombres que quieren manipular y que quieren controlar. Pero de allí viene ese espíritu. Mire, lo segundo que aparece como característica de Jezabel es la rebeldía. Se oponía y odiaba a toda autoridad espiritual delegada de Dios, no solo a su esposo Acab, sino especialmente a los profetas. ¿Sabe? Jezabel comía todos los días, tenía sentada a su mesa 850 profetas de Baal. Y con esos 850 profetas de Baal se oponía por completo a los planes directos de Dios. Por eso dice ahí la tercera razón, o la tercera característica, busca aliados. Tenía la compañía de esos 800 profetas adoradores de Baal. ¿Sabe qué es lo que hace una mujer que tiene el espíritu de Jezabel? Busca aliados, utiliza la murmuración y empieza hablando con uno, después empieza hablando con el otro, y no te parece, y mirá si esto es así, y mirá si esto es así, y no, porque vos pensás igual que yo, ¿verdad? Y a través de diferentes tipos de comentarios, sin darte cuenta, a veces los disfraza de espirituales, pero lo único que está llevando es agua para su propio molino. El espíritu de Jezabel es inflexible, amenazaba a todo lo que se oponía. ¿Sabe lo que hace una persona con este espíritu inflexible? Que cuando hablamos el mismo idioma, cuando nos vamos de vacaciones juntos, cuando hacemos los mismos chistes, está todo bien, ¿no? Y festejamos la Navidad y los cumpleaños, y está todo bárbaro. Pero cuando te dijeron algo que no te gusta, chacatá, te hicieron la cruz. Cuando te marcaron el consejo, y cuando ese consejo fue contrario a lo que vos pensás, con este no hablo más. ¿Conocés gente así? El espíritu de Jezabel muchas veces es un espíritu inflexible, no acepta la corrección, no acepta la opinión contraria, no acepta que le digan lo que tiene que hacer. Pero quiero decirte algo, la palabra discípulo es dejarse enseñar, darle la autoridad a alguien para que te enseñe. Y muchas veces vas a escuchar desde aquí o vas a escuchar muchas veces en las charlas que tengamos consejos para que apliques y practiques el consejo de Dios. Y como lo tomes, será el resultado que también vas a tener. Mirá, otro de las características de este espíritu de Jezabel es que siembra el desaliento y el desánimo. ¡Ja! Cuando ella es inflexible y cuando vos no caminás como ella quiere, ¿sabés qué va a hacer? Todo lo posible para destruir tu imagen, para destruir tu autoridad, para destruir a aquellos que creen de vos. Y te va a desalentar y te va a desanimar. Y va a hacer acciones, va a tomar acciones para desanimarte y para desalentarte. Y hay veces que vas a pasar días enteros pensando en esa persona y tal vez la otra persona está allí, lo más bien, todo bárbaro, pero aquellas cosas que hizo te dañaron, te desanimaron a tal punto de que ya a veces no querés ni escuchar hablar de esa persona.
Sexto, te hace tropezar, porque se mueve juntamente con un espíritu de seducción. Te hace caer. Te arrastra a tal punto que no te diste cuenta y te separó. Y te hizo creer lo que ella cree, y vos terminás pensando que lo que ella cree es lo correcto. Vos terminás pensando que lo que ella cree es lo real, es lo espiritual, es lo mejor. Acá Jezabel estaba metida dentro de la iglesia y le hizo creer a un montón de gente que lo que ella enseñaba, que lo que ella estaba predicando era lo correcto, era lo real. Ayer estábamos hablando de un amigo con el que crecimos juntos, ¿no? Trabajamos juntos para el Señor. Y la verdad, hoy él dice que sigue en los caminos de Dios, ¿no? Pero con una doctrina bastante complicada de entender. Pero lo que más nos duele, hablando con María, recordándolo, no era que esa persona haga lo que está haciendo hoy, esté de acuerdo, no esté de acuerdo. Lo que más nos duele es cómo ha hecho tropezar a personas. Es decir, cómo otras personas cercanas han caído en el mismo error, en la misma creencia, en la misma enseñanza. Eso es Jezabel, enseñanza. Y por creer en esa misma enseñanza hoy, pueden estar volcados al alcohol, a los vicios, a lo que sea, porque él enseña que eso está bien. Ella enseña que eso está bien. La persona termina diciendo que esa forma de vida, ese estilo de vida es el correcto, es el real. Y eso enseñaba Jezabel. Cuando Jezabel toma esta posición, te quita autoridad. Ya no sos vos el que decide, el que tiene dominio propio, sos manipulado. Me da una vida falsa. Tercero, dice ahí, me aparta de Dios. Último, me quita la visión. En el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ese versículo es la mayor expresión de la gracia de Dios para esta iglesia. Le he dado tiempo. ¿Te diste cuenta del amor de Dios? Primero, no cae de entrada con el juicio. Primero, resalta tus obras. Pero aparte, te da tiempo para que te arrepientas. ¿Conocés gente así a la que Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta? Y Dios le habla de una manera, y le habla de otra, y le habla por fulano, por mengano, hasta los burros le hablan, como a Balaam. Pero el tipo que dice ahí, no quiere. Es triste reconocer esa situación, pero encontramos gente así, no quieren arrepentirse. Y así pasaba con Jezabel. Estaba metida dentro de la iglesia, destruyendo la iglesia, pero no quería arrepentirse. Y Dios le daba tiempo, y Dios le daba oportunidades, pero no quería. Por eso, lo que está adentro, lo que dejás que entre, lo que permitís que te controle, se puede volver en contra tuyo o te puede destruir. Tercero, mire, el pecado afecta hasta donde se lo permito. Usted va a ver acá en estos versículos siguientes, versículo 22, 23 y 24, tres grupos diferentes de gente. Y tal vez se sienta identificado dónde está. ¿En qué grupo de estos que aparecen acá usted aparece? Primer grupo, mire, versículo 22, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. El primer grupo dice acá, de aquí yo los arrojo en cama. La idea de arrojo en cama ahí no es una cama de hotel, Hilton, ahí donde va a reposar, desayuno incluido, sino que la idea de cama allí es una cama de hospital, es una cama de enfermo. Por causa de sus pecados, Jezabel y los que hacían lo mismo que Jezabel, muy probablemente murieron enfermos de enfermedades sexuales o enfermedades que tenían como consecuencia el pecado que practicaban. Entonces,
no solamente Jezabel practicaba eso, había gente, había cristianos que habían caído, como lo leímos al principio, que eran débiles, escapistas, ansiosos o necios, que terminaron practicando lo que Jezabel les enseñaba. Son parte del pecado. Ese es el primer grupo. Ellos practicaban el pecado. Mi amigo, la Biblia dice en el Evangelio, en la carta de Juan, la primera carta de Juan, que aquel que es hijo de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no peca, todos aquí pecamos, pero no practicamos el pecado. Eso fue parte de nuestra vida anterior. Y el versículo 9 del capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primer grupo, entonces, los que son parte del pecado. Versículo 22 dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Segundo grupo, versículo 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte. Verso 23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Es decir, no solamente estaban aquellos que practicaban el pecado, sino que estaban los hijos de aquellos. Es decir, los hijos de aquellos, ¿quiénes eran? Los que estaban cerca del pecado. Estos tal vez podían practicar el pecado, pero capaz que no necesariamente estaban haciendo lo mismo, pero lo toleraban, lo aceptaban, eran parte, eran familia. Estaban en el mismo barco, tenían el mismo lenguaje, el mismo idioma. Si aquellos decían mala palabra, estos también decían mala palabra. Total, no pasa nada, está todo bien. Eran hijos de los que practicaban el pecado. Mire, a veces en la iglesia podemos tener gente que tal vez no practica el pecado, pero que está cerca ahí. Está jugando en los límites. Estás en el borde. Solamente falta un empujoncito para que termine cayendo. Tenés cuidado, presta atención. ¿En dónde andan tus pasos? Tercer grupo. Aparece un tercer grupo, verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Cuál es el tercer grupo? Los que rechazaban las enseñanzas del pecado. Había un grupo dentro de esta iglesia que todavía estaba fiel, que no aceptaban las enseñanzas de Jezabel, que no escuchaban, no tenían esa doctrina, esa enseñanza, no enseñaban eso, no practicaban eso, estaban en contra de ese grupo. Por eso, como dice la frase allí, el pecado va a afectar hasta donde yo se lo permito. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿Cristo qué hizo? ¿Nos dio qué? Vida. Ahora usted tiene vida, significa que tiene autoridad sobre el pecado. Y antes no le podía decir que no, porque era esclavo del pecado. No tenía el derecho ni a hablar, ni a quejarse. Pero ahora, cada vez que usted es tentado, cada vez que usted está frente a la tentación, usted tiene la posibilidad, tiene la autoridad para decirle que no. Así pasó con José, ¿se acuerdan? Cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo, ¿qué hizo José? Salió corriendo. Y aún dejó su ropa en la mano de la mujer. Pero dijo, ¡no! Y le trajo consecuencias. Terminó preso, engañado, traicionado, pero siguió siendo fiel, se mantuvo puro delante de Dios. Mire, todo lo que hago está a la vista de Dios. Lo que me controla me puede destruir. El pecado va a afectar hasta donde yo se lo permito. Si usted se acuerda un poquito de lo que venimos estudiando, se va a dar cuenta que en la iglesia de Pérgamo había un grupo de judíos a los cuales Dios llamó sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan? Es decir, Satanás estaba ubicado en un grupo opositor, en un grupo judío, que ni siquiera eran creyentes,
pero ahí estaba. Satanás hizo su base en una sinagoga. Si se acuerda, un poquito más adelante, la iglesia, eso fue la iglesia de Esmirna, ¿se acuerdan? En la iglesia de Pérgamo, la que vimos el domingo pasado, que ¿dónde había establecido Satanás su base? En la ciudad. Dios llamó a Pérgamo trono de Satanás, casa de Satanás. Es decir, ahora no solamente habitó en una sinagoga, ahora habitaba en la ciudad. Pero acá en la iglesia de Tiatira, ¿a dónde está viviendo Satanás? Adentro de la iglesia. Ya está acá adentro. Ya está metido haciendo su base de operaciones, ya no en una sinagoga perdida por ahí, ya no en la ciudad acá alrededor, ahora está metida adentro. Y si nosotros no permanecemos fieles, no somos duros contra el pecado, si no nos defendemos, si no nos aferramos a la palabra de Dios, Satanás puede hacer base en medio nuestro. Y puede destruir la iglesia. Por eso yo quiero que usted preste atención y fíjese a quién le está abriendo la puerta hoy de su vida, de su corazón. Porque todo lo que permito en mi vida se va a volver en contra de mí o a favor de mí. Último, seguir el plan de Dios produce una vida mejor. Verso 25 dice, pero el que tiene, lo que tiene es retenerlo hasta que venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Quitarte autoridad. ¿Qué es lo que Cristo te da? Te devuelve autoridad. Y dice que Él te da autoridad sobre las naciones. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene la posibilidad y el privilegio de llevar la palabra de Dios a donde sea, a donde se presente, y donde se presenta con autoridad de la palabra de Dios, tiene frutos. Eso es lo que está diciendo. Usted puede estar aquí, mañana puede ir a México, puede ir a la China, se para, y donde se para con autoridad. Usted tiene autoridad sobre las naciones. Por eso acá está diciendo autoridad para alcanzar más de lo que me imagino. Mucho más de lo que me imagino. La trascendencia que Dios quiere hacer con su vida es más allá de su ranchito, de su casita, de su trabajito. Dios quiere afectar las naciones con su vida, con su familia, con su hogar, con sus hijos. Ese es el plan de Dios. Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cree usted que puede llegar hasta lo último de la tierra? Medio flojo. ¿Cree que usted puede llegar hasta lo último de la tierra? Amén. Solamente falta que nos preparemos, nos entrenemos. Hoy es el tiempo de hacer eso. Por eso hay que orar, por eso hay que leer la Biblia, por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que aferrarnos a la palabra, por eso tenemos que testificar y hablarles a otros. Porque hoy es el tiempo de predicarle a otros. Yo no sé si el día de mañana vamos a terminar predicándole a los que están en México, o los que están en la China, en el Ecuador, en donde sea. Dios lo puede llevar mañana directamente a cualquier parte del mundo. Mire, tiempo de entrenarse, autoridad para alcanzar lo que me imagino, obras que superan mis capacidades. Apocalipsis 22, verso 27, perdón, no 22, 2, 27, ahí tiene un 2 de más en el apunte. Dice, y les regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué está hablando acá? ¿Qué está diciendo? Jesús recibió autoridad, y con esa autoridad que recibió hizo las obras, ¿no? Ahora usted también recibe autoridad. Nosotros recibimos autoridad dada del Padre. Mi autoridad viene del Padre, dice, y ahora esa autoridad que yo tengo se la doy a mis discípulos. Eso es lo que Jesús hizo. Nos encomendó un poder sobrenatural. Un poder que es el poder de la resurrección, dice en el Nuevo Testamento. Y ese poder es en el cual hacemos las cosas. Es decir, ya no tiene que ver con lo que usted pueda o no pueda hacer. Tiene que ver con lo que Dios puede hacer a través suyo.
Si usted le da la oportunidad a Dios para que trabaje en su vida. Pablo lo decía así: ya no vivo yo, mas ahora, ¿qué? Cristo vive en mí. ¿Y Cristo qué puede hacer? Todo. Absolutamente todo. Lo que es imposible para los hombres, Dios lo puede hacer. Y quiere hacerlo a través suyo. Tercero, terminando, poder que acompaña mis pasos. Verso 28 dice: y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo es la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es la primera que se presenta ahí. Como se lo dije hace un ratito. Lo primero que sale es la primera estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús, el sol, aquel que lo llena todo, aquel que te da luz, aquel que completa todo el día, aquel que si no está, te sentís mal. La estrella de la mañana, eso es lo que tenés. Apenas te levantás, lo primero que recibís es la estrella de la mañana. Jesús está con nosotros. Es un poder que me acompaña todo el tiempo, todo el día, en cada decisión, en cada situación, en cada circunstancia. La estrella de la mañana. Verso dice 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es tremendo, es fundamental, es bien práctico para que usted esta semana lo ponga y lo haga carne. ¿A qué le voy a abrir la puerta esta semana? ¿Le voy a abrir la puerta al enemigo? ¿Voy a dejar que Jezabel me controle, me domine, me aparte de Dios, me desanime, me desaliente? ¿O le abriré la puerta a Jesucristo para que Él sea mi estrella de la mañana? Para que Él lo llene todo. Para que Él cumpla su propósito en mí, para seguir sus planes, para entrenarme, para capacitarme, para crecer, para que de esa manera mi empresa sea mejor, mi familia sea lo máximo, para que mis hijos crezcan cerca del poder divino de Dios. Es su decisión, es mi decisión. Saber y entender y preguntarme qué cosas que hago desagradan a Dios hoy. ¿Qué es lo que hoy me separa de esa vida de poder? ¿Qué tiene poder en mi vida? ¿A qué cosas le abro la puerta, como dice la frase, y me está destruyendo? ¿Cómo es mi relación con el pecado? ¿Le digo que no? ¿O estoy perdiendo la batalla? Si estás perdiendo la batalla, quiero animarte a que te arrepientas hoy. Vuelvas a Cristo. Confieses tus pecados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los salmos dicen, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Terminando, ¿puedo ver en mí autoridad? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando? ¿Le estoy hablando a otros de Cristo? Mire, como dice la frase final, si pensás que el precio de la obediencia es alto, considera el precio que pagan aquellos que rehúsan obedecer, que no quieren obedecer, que rechazan al Salvador. Pero nosotros tenemos a Cristo, tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Aprovechémoslo y vivamos al máximo. Disfrutemos de la vida cristiana, disfrutemos de nuestra relación con Dios. Propongámonos crecer, avanzar, destruir aquellas obras del enemigo y ser luz a las naciones. ¿Vamos a orar? Querido Señor.